Seguimos profundizando sobre el tema que les mencionábamos recién junto a Claudio González, socio director de inversiones en GH Capital Invest. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, Soledad. Gracias por invitarme. A ver, Claudio, si pudiéramos medir el impacto que hace el Fondo Monetario Internacional y las consecuencias económicas para América Latina, si pudiéramos medirlo en términos de qué tan grave es en una escala del 1 al 10, siendo el 10 el más grave, ¿dónde lo ubicarías? Bueno, tendríamos que ubicarlo definitivamente en bastante cerca del 10, tal vez en niveles de 8, y con riesgo de irse hasta 10 si es que las condiciones de lo que estamos viendo y sufriendo hoy día se mantienen un poco más largo en el tiempo y llegamos hasta el 2021 con condiciones como las que vemos hoy. ¿Y dónde se ubica Chile en esta escala? Porque cuando llegue la recuperación el próximo año, según vaticina el Fondo Monetario Internacional, Chile va a ser uno de los países que junto con Perú más van a crecer. Es decir, digamos que va a ser uno de los que menos va a caer durante el 2020. Eso es una noticia no tan desalentadora, no podríamos decir que es alentadora, pero no tan desalentadora. El fondo prevé que Chile estaría cayendo en torno a un 4,5%, es decir, un poco menos que el promedio de la región, pero ciertamente la caída más fuerte que hemos tenido desde la crisis de la deuda de principios de los años 80 en Chile, es decir, de hace más de 30 años. Estaríamos probablemente teniendo un fuerte retroceso en el ingreso per cápita hacia niveles del año 2015 probablemente, y la recuperación puede ser rápida, es lo que algunos analistas prevén. La verdad es que nosotros no prevemos que la recuperación pueda ser tan rápida porque una caída tan profunda como la que vemos este año, que estamos bastante de acuerdo con el 4,5% de caída para este año, puede ser una caída que afecte fuertemente las expectativas empresariales, de inversión, de las personas que pierden su empleo y que eventualmente cuando lo vuelven a tener también son bastante cautos en volver a generar consumo y reactivación de la economía. Por lo tanto, vemos que tal vez la salida no pueda ser tan rápida en 2021 y no crezcamos un 5,3%, sino que crezcamos algo más cerca del 3,5-4%. Sí, sumado a eso también Perú está entre los países que se proyecta que podrían crecer más. ¿Cuáles son los elementos que a tu juicio explican esa remontada tanto de Chile como de Perú? Bueno, hay un fuerte componente asociado a las materias primas que podrían verse de alguna manera beneficiadas con la salida de China de la pandemia. Si China comienza a tener trimestres positivos a partir, yo creo, del tercer trimestre de este año, muy probablemente va a volver a demandar commodities, y uno de ellos muy importante es el cobre, y precisamente son Chile y Perú los países que son más exportadores de cobre y que le proveen más de este commodity a China, a diferencia de otros países de América Latina que son más bien exportadores de petróleo, en donde no se ve necesariamente una recuperación tan rápida como sí podríamos verlo en el commodity del cobre, que es lo que ayudaría a Perú y a Chile a salir un poco más rápido de esta crisis en 2021. Aun cuando esa recuperación se vaticina que va a ser rápida, hace algunos días el jefe del FMI para América Latina había dicho que dada la magnitud de esta recesión, la región va a quedar expuesta a toda una década perdida, aun si esta recuperación es rápida. ¿Ese diagnóstico tú lo compartes? Sí, la verdad es que los diagnósticos pesimistas tienen bastante estando comienzo de una década perdida, en que la región esté muy afectada, no solamente por los grandes números macroeconómicos, sino que por las condiciones de liquidez que se comiencen a dar al interior de cada una de las economías, y cómo esa liquidez o esa falta de liquidez más bien va afectando la solvencia de las compañías grandes, medianas y sobre todo las más pequeñas, y eso a su vez va afectando las condiciones crediticias y las condiciones de solvencia de los bancos. Entonces, finalmente esto puede terminar en una espiral que signifique un gran daño a la solvencia de las empresas y también de las instituciones financieras,
sobre todo en aquellos países, que no es el caso de Chile afortunadamente, pero sobre todo en aquellos países en que hay condiciones de solvencia bancaria un poco más débiles o condiciones de supervisión bancaria también un poco más débiles. Por lo tanto, yo creo que hacer un buen monitoreo de la capacidad que tienen los gobiernos y los bancos centrales de proveer liquidez suficiente a sus propias economías va a ser un elemento central que va a permitir sobrellevar las condiciones económicas bastante adversas que tenemos durante 2020 en toda América Latina. Y si revisamos el panorama en otros países, bueno, Venezuela sabemos que tenía muchos problemas desde antes de esta crisis, ¿no? Pero Ecuador y México debieran estar también entre los países más golpeados. ¿Qué es lo que explica eso? Bueno, aquí nos encontramos precisamente en un periodo de vacas muy flacas, en donde los países que no hayan tenido suficientes capacidades de ahorros previos también se van a ver más afectados porque las capacidades de sus propios gobiernos y de sus propios sectores públicos van a estar bastante más limitadas de poder ayudar y de poder proveer liquidez y financiamiento a las empresas pequeñas, medianas y grandes, eventualmente, y también a sus bancos. Entonces, en países como México, como Venezuela, desde luego, Ecuador, podríamos sumar a Argentina, tal vez, sumar algo a Bolivia, y varios otros países de América Latina, algo de Brasil, aunque estuvo haciendo intentos por ajustar un poco sus déficits públicos en el pasado reciente, son economías que tradicionalmente han tenido un gasto público muy acelerado, poco nivel de ahorro interno, y eso les ha menguado fuertemente las cajas fiscales. Por lo tanto, en este contexto están mucho menos capacitadas de poder entregar liquidez a manos llenas a sus empresas y a sus bancos. Entonces están un poco más en riesgo que economías que han tenido capacidad de ahorro, como el caso de la chilena, en que por lo menos teníamos ciertos fondos soberanos que están disponibles eventualmente para gastar. Y a nivel regional, pero sobre todo pensando en Chile y en este impacto económico de cómo también podría profundizar las desigualdades que existen actualmente en el continente, ¿crees que podría haber un rebrote de las protestas sociales? Bueno, lo que normalmente ocurre es que las economías muy dañadas, ¿cierto? Los niveles de desempleo muy altos, producen efectivamente un descontento social importante y eso genera incluso hasta desestabilizaciones de los gobiernos que la sufren. Yo no descartaría en absoluto que tengamos en más de uno de los países de la región, tal vez también en otras regiones, pero estamos centrados en América Latina y sufrimos de tanto en tanto de los niveles de revuelta social que se producen a partir de las desigualdades que producen precisamente los entornos económicos muy adversos. Pero yo diría que aquí tal vez la reacción de los gobiernos y la capacidad que tengan los gobiernos y los estados de apoyar a sus empresas, de apoyar a sus trabajadores, de apoyar a la capacidad de sus propias economías de sobrellevar esta pandemia y los efectos económicos que ella produce, va a ser más importante todavía, porque en la medida en que la gente vea que los estados no son capaces de cubrir ciertas necesidades básicas, probablemente se van a ver un poco más resueltos a llevar a cabo protestas sociales versus otros países en donde, si bien afectados por el coronavirus, afectados por la pandemia, pero que están llevando adelante ciertos programas sociales que tratan al menos de paliar los efectos. Yo creo que ahí van a haber probablemente una dicotomía entre estados muy golpeados por crisis y estallidos sociales post-coronavirus y otros que probablemente no lo van a estar tanto. Sí, hoy día también conocimos una carta que enviaron al FMI expresidentes latinoamericanos como Ricardo Lagos, Fernando Enrique Cardoso, también Juan Manuel Santos, donde le piden al Fondo Monetario Internacional fondos masivos para enfrentar la catástrofe económica que va a significar el coronavirus en América Latina. ¿Lo ves posible? ¿Qué papel podría jugar ahí el FMI? Bueno, el FMI puede jugar un papel bien importante, sobre todo en las economías más pobres de América Central, por ejemplo, y algunas economías de América del Sur que también van a sufrir bastante por precisamente tener pocos niveles de ahorro previo y por tanto no poder llevar adelante programas de apoyo a la pequeña empresa y a los trabajadores que les permitan capear un poco mejor estos efectos negativos de la pandemia.
Creo, él ya lo está haciendo, ya anunció el Fondo Monetario Internacional que iba a ir en ayuda, recortando los créditos que tenían que ser pagados por países pobres, ¿verdad? Y que tenían que pagarse durante este año, ya los va a prorrogar. Y por tanto yo creo que ahí el Fondo Monetario tiene un elemento que puede ayudar sin duda alguna a las capacidades de liquidez que puedan tener las economías más endeudadas, a no tener que desembolsar esos recursos al Fondo Monetario y sí los tengan disponibles para poder entregárselo internamente a programas de apoyo al empleo, por ejemplo, a las pequeñas empresas que les permitan sortear un poco mejor la crisis. Sin duda que el Fondo Monetario puede ayudar en eso. Claudio, quería también preguntarte por la situación de un país particular, que es Argentina, y qué puede representar esta crisis para Argentina, que ya tenía varios problemas económicos antes de esta crisis. ¿Es inevitable un nuevo default? Bueno, Argentina, esto viene un poco a coronar un periodo muy largo, décadas probablemente, de problemas económicos en Argentina que son insolubles, la verdad. Argentina tiene déficits públicos que son crónicos y que no han sido resueltos en décadas, lo que la ha llevado a tener recurrentemente problemas con su deuda y caídas en default a cierto tiempo. En este contexto, Argentina no está lejos de esa realidad. Lo más probable es que veamos a una Argentina muy, muy golpeada. Ha estado en cuarentena total y eso ciertamente le va a producir un retroceso en su capacidad productiva muy fuerte. Los commodities evidentemente no se están vendiendo a buenos precios, por lo tanto, y tampoco tiene capacidad de financiamiento internacional hoy día. Por lo tanto, Argentina no tiene hoy la capacidad de allegar recursos de manera importante que le permitan paliar los efectos de esta crisis y es probablemente uno de los países que va a estar más afectados, creo yo, en conjunto con Venezuela, México y muy probablemente Ecuador. ¿Y cómo crees que se van a empezar a replantear los modelos económicos en América Latina a partir de esto? ¿Debiéramos ver economías más cerradas? Bueno, ha habido bastante, yo creo, discusiones, una discusión incipiente tal vez, pero ya está comenzando un poco a comentarse en círculos académicos y también de la práctica económica, de si es que el modelo más asociado a lo neoliberal, un poco más de equilibrios macroeconómicos, cifras macroeconómicas muy robustas, ¿verdad? Mucho ahorro interno, mercados laborales flexibles y todo eso es algo que debería mantenerse cuando estamos enfrentados a una situación como esta, versus una situación en donde el Estado tenga mayor rol, en donde tenga mayor preponderancia y pueda ser un actor más permanente en ayuda de las desigualdades que normalmente se producen en nuestra economía. Yo creo que efectivamente la década que viene es una década de esa discusión y lo que vamos a tener va a ser un equilibrio probablemente allí entre un modelo tradicional, pero también bastante más rol del Estado de lo que hemos visto hasta ahora. Perfecto, Claudio, muchas gracias por conversar una vez más con nosotros acá en Mundo Plus hoy. Que estés muy bien. A ti, Soledad. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Llegó el momento de